Hola chicos y bienvenidos de nuevo a Telehistoria. Continuamos con nuestro viaje por la antigua Grecia y lo hacemos viendo la época clásica. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos. La época clásica fue la época de mayor esplendor de la antigua Grecia. Seguían existiendo muchas polis, pero las dos más importantes van a ser Atenas y Esparta. Ambas polis eran muy poderosas y además en muchos momentos estuvieron enfrentadas entre ellas, llegando a haber guerras entre ellas. Además, aunque las dos fueran poderosas y fueran las más importantes, no tenía mucho que ver cómo se organizaban una y otra, tanto en lo político como en lo social. Por lo cual, lo que vamos a ver hoy es la organización política y la organización social de las dos grandes polis de la época clásica, es decir, de Atenas primero y de Esparta después. Comenzamos con Atenas, con su organización política. Atenas constituye el ejemplo más conocido de polis o ciudad, ya sabéis que polis quiere decir ciudad, polis democrática. Democracia quiere decir gobierno del pueblo, que es el demos, y kratos quiere decir poder, el poder en el pueblo. La colonización en Grecia aumentó la riqueza de grupos populares, de los comerciantes, de los artesanos, de los campesinos, y esto hizo que exigieran acabar con los abusos que tenía la aristocracia gobernante en las diferentes polis. Y ¿qué es lo que querían? Pues participar en el gobierno de las polis. Esta gente que se enriquece dice, tenemos poder económico, pero también queremos poder mandar en nuestras ciudades. Esto produjo diferentes reacciones dependiendo de la polis de la que estemos hablando, pero en el caso de Grecia hizo que el sistema aristocrático de la época arcaica se fuera sustituyendo por un sistema democrático. Con la llegada de la democracia a Atenas, el gobierno de la polis se va a realizar a través de tres instituciones principales: la Eclesia, la Bulé y los magistrados. No entiendo nada. La Eclesia es una gran asamblea formada por todos los ciudadanos atenienses. Ciudadanos eran los hijos de padre y madre atenienses mayores de edad. En ella discutían las leyes, aprobaban las leyes y elegían algunos cargos públicos. Además, decidían sobre la guerra y la paz. Esto, que ahora nos parece un poco lejano, antes era muy común declarar la guerra a otra polis, a otro pueblo, y declarar la guerra con ellos o negociar la paz. Por lo cual, como vemos, esta eclesia formada por todos los ciudadanos atenienses tenía grandes atribuciones y bastante poder. Por otro lado, teníamos la Bulé, es un consejo de 400 miembros, luego van a ser 500, elegidos anualmente por sorteo entre los ciudadanos mayores de 30 años. ¿Para qué se lleva a cabo esta Bulé, este consejo un poco más pequeño? Pues porque es un poco difícil ponerse de acuerdo todos los ciudadanos de la Eclesia. Entonces esto lo que hacían era, por ejemplo, elaborar una proposición de ley, es decir, podíamos hacer esto así, y lo llevaban a la Eclesia para que se aprobase o se rechazara. Y además, por ejemplo, preparaban las sesiones de la Eclesia de qué se iba a hablar, qué se iba a discutir, que se iba a votar, etcétera. ¿Por qué? Porque, a ver, que se juntasen todos cada vez que tenían que organizar algo era pues muy difícil y muy complicado. Por lo cual tenemos un gran consejo formado por todos los ciudadanos y un consejo más pequeño, más operativo, le podríamos decir, formado por 400 o 500 ciudadanos elegidos por sorteo. Y cuando te pregunten ¿y dónde te ha tocado? Tú tienes que decir en la tómbola antojitos.
Aparte de todos estos, tenemos a los magistrados. Estos magistrados sería, para que me entendáis, como los ministros de hoy en día, los encargados del poder ejecutivo, es decir, de poner en práctica las decisiones de la Iglesia. Entre ellos destacaban los 10 estrategas. Ya os he dicho que la guerra tenía mucha importancia en la antigüedad griega y estos eran los que dirigían el ejército y la armada. La armada son los barcos, la flota, que ya sabéis además que la armada, los barcos, eran muy importantes en Grecia. Por otra parte, teníamos a los arcontes, que ocupaban los puestos de mayor importancia dentro del gobierno de la polis, es decir, serían como los ministros. Por tanto, magistrados, dentro de ellos tendríamos a los estrategas, que serían como los generales, y los arcontes, que serían como los ministros de la polis. Una vez vista la organización política de esta polis, tenemos que ver también la organización social, es decir, cómo estaba estratificada o dividida la población dependiendo de su clase social. En Atenas, como en el resto de las polis griegas, las diferencias entre clases sociales eran abismales, no eran ni mucho menos iguales unos a los otros, sino que la sociedad estaba dividida en grupos sociales diferentes, de diferente poder, de diferentes derechos y de diferentes grados de libertad. En el caso de Atenas, podemos dividir entre los ciudadanos y los no ciudadanos. Dentro de los ciudadanos tenemos a los politai, que son aquellos, como su nombre indica, que pueden participar en la vida política y que tienen plenos derechos. Para ser ciudadano o politai tenías que ser hijo de padre y de madre ateniense. Por otro lado, tenemos a los no ciudadanos. Esta categoría incluye a diferentes estratos de la sociedad. Por un lado tenemos a los extranjeros, que ellos llamaban los metecos. Eran, como os digo, extranjeros que vivían en la polis y que, a pesar de ser personas libres, no tenían el derecho a la ciudadanía y tenían que pagar unos impuestos especiales, por lo cual, por ejemplo, no podían formar parte de la Iglesia o no podían votar las leyes, no tenían, en definitiva, poder político. Al no estarles permitido tener tierras, no podían poseer o comprar tierras, pues se dedicaban a los otros campos de la economía a los que sí que se podían dedicar, por lo cual la mayoría de ellos eran o artesanos o comerciantes. Por otro lado, dentro de los no ciudadanos tenemos a los esclavos. Estos esclavos no se les reconocía como personas, por lo que carecían de derechos civiles y políticos. Son personas que pertenecen a otras personas o instituciones, por ejemplo, al Estado. Se podía caer en la esclavitud por nacimiento. Si eras hijo de esclavos, pues tú eras esclavo. Podías caer por una sentencia, por ejemplo, si tú debías mucho dinero a alguien y no se lo podías pagar, pues un juez podía decir que tú pasabas a ser esclavo de esa persona. O por ser hecho prisionero de guerra, como hemos visto en otras sociedades, cuando tú caías preso en una batalla te podían vender como esclavo. Estos esclavos griegos tenían una situación bastante difícil, porque podían ser vendidos, alquilados, azotados, rotos, porque eran considerados objetos, como objetos muebles, como si fuera un mueble de tu casa, por lo cual era tuyo y podías hacer con él lo que te diera la gana. ¿Para qué se les utilizaba? Pues para todo tipo de trabajos, siendo raro que una familia de ciudadanos que solían tener dinero, claro, los ciudadanos no tuvieran unos cuantos esclavos a su servicio. Debemos tener en cuenta, os lo digo como última reflexión en cuanto a la democracia ateniense, que esta democracia difiere mucho de lo que es nuestra democracia actual. En nuestra democracia actual, todos los mayores de 18 años, sean de la condición que sean, tienen derecho al voto y tienen derecho a participar en la vida política. En el caso de Atenas, aunque lo tomemos como referencia, siendo una primera o el germen de la democracia, no era ni mucho menos un régimen democrático como lo conocemos hoy en día. Como hemos dicho, solamente podían participar en la vida política los ciudadanos. Los esclavos y los metecos no podían participar, pero, y las mujeres tampoco podían participar, por lo cual
de unos 300.000 habitantes que podía tener Atenas, tan solo 40.000 eran ciudadanos y tenían derecho a participar en la vida política y a votar. Por lo cual, si en una sociedad de 300.000 solamente pueden votar 40.000, pues no lo podemos considerar como una democracia que conocemos nosotros, en la cual votan pues todos los mayores de edad, sean hombres, mujeres, tengan más, menos dinero y sean hijos de quienes sean hijos. La segunda parte de este punto es la sociedad de Esparta, la sociedad espartana. Vamos a comenzar viendo también la organización política. El sistema político de Esparta era oligárquico, quiere decir que unos pocos poderosos van a seguir mandando. El poder lo ejerce un grupo reducido de personas, generalmente de una misma familia o categoría social poderosa. Hay una cosa que os va a parecer muy curiosa, y que es que en Esparta no había una monarquía, sino que había una diarquía. ¿Cómo? Monarquía quiere decir que hay un rey, monos de uno. Pero aquí había una diarquía, había dos reyes, los de dos familias diferentes, los Agíadas y los Euripóntidas. Sí, claro. Estos reyes tenían funciones más honoríficas que otra cosa, ¿vale? Representativas, militares, religiosas, como que eran los sumos sacerdotes, pero realmente no gobernaban ellos como tal. Gobernaban entre la Gerusía y los éforos. La Gerusía era el consejo de ancianos. En muchas sociedades antiguas se daba mucha importancia al saber de las personas mayores, por lo cual este consejo estaba formado por los dos reyes y por 28 ancianos, gente de más de 60 años. En esta época, tener 60 años era ser súper viejo, porque la esperanza de vida no era ni mucho menos como es hoy en día. ¿Qué hacía la Gerusía? Elaboraba las leyes y se las presentaba a la apela. Dices, ¿y Javi, qué es la apela? Pues la apela era una institución parecida a la Eclesia en Atenas. Era una asamblea formada por todos los varones mayores de 30 años, hijos de padre espartano, es decir, los llamados espartiatas. Y estos se limitaban a votar sí o no a las leyes que les presentaban la Gerusía. ¡Votos a favor! ¡Yo! ¡Votos en contra! Yo no. ¿Quién es el que siempre dice yo no? Ha sido este. Venga, chicos, machacadlo. Por otra parte, también tenemos aquí magistrados, entre los cuales los principales son los 5 éforos, que eran elegidos por la apela, por los ciudadanos, y eran los principales, ya os digo, magistrados de la ciudad, es decir, los principales ministros o directores de la polis. En cuanto a la sociedad espartana, es una sociedad muy especial y muy curiosa, porque es una sociedad que está enfocada para y por la guerra. El objetivo principal de la sociedad espartana es formar a los mejores guerreros del mundo. ¿Por qué? Por necesidad, no es por capricho. Ahora lo vamos a ver. La sociedad espartana, como estáis viendo, era menos abierta a los cambios políticos. De hecho, siguen con monarcas, siguen con instituciones bastante más arcaicas que Atenas. Para dar respuesta a los problemas sociales y económicos que habían surgido en la época oscura y al principio de la época arcaica, los espartanos no se van a lanzar a la colonización de otros espacios, sino que van a conquistar los territorios de alrededor de ellos, en la zona de Laconia. Y lo que van a hacer es someter a los pueblos que estaban alrededor de ellos, ¿vale? Este hecho hace que dependan mucho de su poder militar, porque tienen que mantener subyugados, tienen que mantener dominados a estos pueblos que han conquistado. Por lo cual, se establece desde el siglo VI a.C. un modelo de vida que, como os digo, está centrado en entrenar a sus ciudadanos desde que son pequeñitos para que sean grandes guerreros, para que sean, como se suele decir, máquinas de matar.
La sociedad espartana se dividía en tres grupos fundamentales, que son además parecidos a los de Grecia. Lo que en Grecia en los politai aquí se les llama espartiatas, los ciudadanos libres con plenos derechos, y que ellos mismos se llamaban homoioi, los iguales. Descendían de los antiguos conquistadores y su principal función era la guerra y la política. No verás a un espartiata cultivando una tierra, porque eso no era su función. ¿Piensas enfrentarte a Jerjes con solo un puñado de soldados? Me equivoqué al pensar que el compromiso de Esparta se equipararía al nuestro. ¿Y no es así? Tú, el de ahí, ¿cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. Y tú, Arcadio, ¿cuál es tu oficio? Escultor, señor. Escultor, ya. ¿Y tú? Soy herrero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú. Por otra parte, ¿quiénes ejercían el comercio? ¿Quiénes ejercían la artesanía? Pues lo ejercían fundamentalmente los periecos, que era el nombre que tenían en Esparta a los que los atenienses llamaban metecos, es decir, a los extranjeros. Eran libres, vivían en algunas regiones periféricas de las afueras de Esparta, tenían ciertos derechos, pero no participaban en la política de la polis y no eran considerados ciudadanos. Aunque a veces sí que ayudaban a los espartiatas en la guerra cuando les necesitaban y como tropas auxiliares, se dedicaban fundamentalmente a la agricultura, a la industria y al comercio. Por último, tenemos a los ilotas. Este concepto o este grupo social es muy curioso y nos explica por qué Esparta era como era. Los ilotas eran aquellos habitantes de las regiones que los espartiatas habían conquistado. Lo que habían hecho los espartiatas, no se habían cortado un pelo, les habían esclavizado a todos y les hacían que cultivasen las tierras para ellos, por lo cual esas regiones tenían tierras que eran entregadas a los ciudadanos espartanos y cada espartano tenía una familia o varias familias de ilotas que cultivaban sus tierras como esclavos. Lógicamente, este sistema súper injusto hacía que hubiera revueltas de estos ilotas cada 2 por 3. Claro, los ilotas eran muchísimos más que los ciudadanos espartanos, que los espartiatas, por lo cual, si ellos son muchos más que tú, los espartiatas tendrán que ser mucho mejores que ellos. Ahora comenzamos a comprender por qué desde que eran niños les entrenaban para ser los mejores guerreros del mundo conocido, porque unos pocos tenían que dominar a muchísimos para que funcionase su sistema social. ¿Lo conseguían? Pues sí, lo conseguían. Los soldados espartanos eran los mejores soldados del mundo antiguo y conseguían meter en vereda a los ilotas y contener estas revueltas constantes que había. Además, cuando tenían que luchar contra algún enemigo exterior, también eran guerreros temibles que hacían frente a los más grandes ejércitos. Con esto terminamos este punto. No me queda más que deciros que en el siguiente punto veremos las guerras médicas, la guerra del Peloponeso que precisamente enfrenta a Esparta con Atenas y la época helenística en la cual toda esta región es conquistada por los macedonios y un señor muy importante que se llama Alejandro Magno funda un imperio de unas dimensiones tremendas. Hasta luego chicos, espero que estéis bien y os espero en el próximo vídeo. ¡Adiós!